Gracias nuevamente por permitirme estar acá con ustedes compartiendo esta plataforma, sobre todo el interés que hay de la comunidad jurídica en general sobre estos temas. Evidentemente, como en su momento se puso en manifiesto, son problemas transversales y que tenemos que abordar de diferentes ámbitos, ¿no? Ahora toca un tema jurídico que evidentemente bien desde el punto de vista de los operadores nos compromete a seguir trabajando. Gracias por la invitación. Comentando, quedaron algunos puntos sueltos por el tiempo y por unos problemas de enlace, ¿no? Que a veces se presentan en estas vicisitudes, ¿no? De la virtualidad. Pero bueno, siempre hay oportunidades para estar nuevamente compartiendo y esto es lo que estamos haciendo ahora. Habíamos conversado, y gracias Ríder por compartir pantalla, sobre estos criterios jurídicos cuantitativos para la tipificación de las lesiones y agresiones tanto físicas como psicológicas en casos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Esto incluye obviamente a los integrantes del grupo familiar, porque todos estos tipos legales, ¿no? Que han sido incorporados y en algunos casos modificados por, diríamos de alguna manera, ¿no? Compromisos internacionales también que protegen a la mujer, ¿no? Y a todos los integrantes del grupo familiar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Habíamos hablado sobre las políticas públicas institucionales, ya no me voy a detener en esto, ¿no? Está sin duda enfocado en una atención privilegiada, ¿no? Hacia respeto de bienes jurídicos que involucran a las mujeres, aquellos que tienen, sobre todo en nuestro campo, trascendencia penal o en el ámbito penal, ¿no? O punitivo, donde ya, como veremos en las siguientes diapositivas, por favor, trata de una política criminal, ¿no? Que se diseña a partir de la Convención de Belén do Pará, tenemos, pues, como ya también mencionamos, ¿no? Algunos aspectos que el Estado peruano se ve obligado a implementar, ¿no? Entre otros, los temas vinculados a la implementación de normativa, ¿no? O sea, disposiciones de orden normativo, anunciados, tipos legales que se incorporan en nuestro código punitivo, entre el más resaltante, obviamente, el feminicidio, ¿no? Y los de carácter progresivo tienen que ver más bien con el tema de índole social, cultural, ¿no? Programas educativos deben implementarse para ir modificando, ¿no? Modificando también, en muchos casos, un status quo, ¿no? Que está relacionado a una forma centrada, tradicional, histórica, ¿no? Sobre todo en el campo de las relaciones de pareja, ¿no? En donde, pues, claramente el machismo tiene todavía, ¿no? Un significado importante en nuestra sociedad, ¿no? Y bien, es algo que también tiene que ir cambiando progresivamente. Esperamos que muy pronto podamos tener ya otros patrones claramente entre lo que significan las posiciones de hombre y de mujer. El plano de igualdad, obviamente, ¿no? Que se busca. Siguiente, por favor. La política criminal, que habíamos, buenas noches, Emerson. Habíamos revisado también, que son los artículos, y algunos de los cuales vamos a analizar de manera específica, ¿no? El artículo 108b, ¿no? Dentro de la política criminal estatal, que incorpora o que se incorpora en nuestra legislación infraconstitucional a partir de la Convención de Belén do Pará, ¿no? Feminicidio. El 121b, ¿no? Sobre lo que vamos a tratar también ahora, ¿no? En el tema de lesiones graves, ¿no? Contra la mujer o integrante del grupo familiar, ¿no? Las denominadas lesiones leves, 122.3c, me quedaría más bien con el término lesiones, ¿no?
porque también tenemos, como aparece en el numeral 4, el 122b, ¿no? Que está relacionado a las agresiones, ¿no? Agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Puede ser de índole corporal, ¿no? O también psicológico. Evidentemente, entonces estamos ingresando a una forma de entender desde la política criminal del Estado que deben establecerse claramente normas de carácter preventivo, ¿no? Y de protección en el ámbito del derecho penal para prevenir determinados comportamientos que afecten, ¿no? Bienes jurídicos de relevancia, con este caso, la vida humana independiente de una mujer, y obviamente también la integridad corporal y otros bienes jurídicos de relevancia, ¿no? Bien, seguimos. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a detenernos un poco sí, es el anterior. Sí. Miren, tenemos en primer lugar, dentro de lo que nos toca en este momento, el delito de lesión. ¿Se escucha entrecortado? Perdón. Todo Delito de bien, lesión. maestro. Sí, ok. Bueno, espero que. Pero igual me lo hace saber si hay algún problema del audio, ¿no? O de cómo es que se está desenvolviendo la ponencia. Lesiones graves por violencia contra la mujer, ¿no? Es un artículo importante que está sin duda relacionado. Bueno, no sé, estoy haciendo lo mejor se puede, no sé si es que todavía se escucha bien, si no, tendré que acudir a otro lugar. Por lo pronto, me lo hacen saber si es que ya no se escucha bien y suspendemos y pasamos a otro. Hay unos que sí lo escuchan, otros que no lo escuchan bien. Bueno, vamos, no sé, a veces también es ese problema del receptor, podría ser problema del receptor también. Sí, maestro, todo bien. Si no, yo le estaré informando. Okay, muchas gracias, muchas gracias. Saludos hasta Pucallpa, bueno, linda tierra. Bien, le decía, lesiones graves por violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, 121B. El 121B, ojo, ha sido modificado progresivamente. Ojo, ¿bien? Y ya no se aparece muy bien en la diapositiva, pero el artículo vigente es importante que hay una secuencia de normas en el tiempo, ¿no? Y cronológicamente también eso es de aplicación, ¿verdad? Aplicación de la ley en el ámbito temporal. Eso es lo que tienen que ver también los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, ¿no? En sus respectivos planteamientos y argumentaciones. Porque ha habido, sin duda, modificaciones, tanto de la descripción típica como de las consecuencias jurídicas, no solamente punitivas. Ojo, pero es importante. La última modificación del 13 de julio del año 2018 es a partir de la ley número 30.819, ¿verdad? 30.819. El texto es el que lo presentamos, el vigente. Evidentemente hay una remisión normativa hacia los supuestos contemplados en el artículo 121. Recordarán ustedes claramente que el 121 regula el delito de lesiones graves, ¿correcto? Graves. Muy bien. Delito de lesiones graves sanciona, entonces, y la remisión es a los supuestos del 121. ¿Qué son los supuestos del 121? Tenemos que referirnos también al texto vigente, ojo, o al que estuvo vigente en el tiempo en que se generó el hecho, ¿verdad? El hecho, materia de investigación o juzgamiento. 121 supuestos son las que ponen en peligro la vida de la víctima, ¿correcto? ¿Qué lesión? Independientemente de cuánto sea el tiempo, ¿verdad? Eso es independiente. Puede ser incluso un tiempo limitado hasta menor a los 10 días,
ser 20 días, 15 días, no interesa. Pero si es el médico, el legista, establece que la lesión puso en riesgo la vida, entonces ya es una lesión grave. No, también están las que mutilan pues una parte importante del cuerpo, un órgano, ¿no? Que produzcan una incapacidad del trabajo, validez, viene acá el tema, anomalía psíquica permanente, ¿no? O causen también una desfiguración grave y permanente. Bien, siguiente es, bueno, las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, a la salud física o mental de una persona que requiera 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, ¿verdad? Y ya mencionamos, prescripción facultativa. Esto es aquella que expide el facultativo. Normalmente es un médico, ¿verdad? Es un médico. Digamos, puede haber algún tipo de lesiones, ¿no?, que conlleven a la expedición de un acto de un obstetra o de una obstetra, según, ¿no?, el ámbito de actuación o desenvolvimiento, función. También, por ejemplo, podría ser un tema odontológico, ¿verdad?, donde puede haber una lesión maxilar, por ejemplo, ¿no?, en zona en donde tiene un ámbito de aplicación un odontólogo, ¿verdad? También puede entenderse que es la denominada prescripción facultativa, ¿no? Bien, entonces, los días de asistencia, la prescripción facultativa son aquellas que brinda, obviamente brinda, el médico preferentemente, y según el ámbito de aplicación podría ser un odontólogo, podría ser un obstetra. También aquí se incorpora el nivel grave, muy grave de daño psíquico, ¿verdad? Se trata de un elemento normativo, tiene que ser evidentemente establecido de acuerdo a la información pericial que brinde el especialista, que en este caso debe ser un psiquiatra forense. Un psiquiatra forense. Bueno, estamos hablando de prueba pericial oficial, ¿verdad? Sabemos bien aquella que aporta durante el curso de la investigación preparatoria el Ministerio Público, ¿no?, dentro de lo que significa los órganos de apoyo, como son, en este caso, el Instituto de Medicina Legal. Eso no es óbice para que la parte imputada también pueda, pues, ofrecer un poquito de parte, ¿correcto? Esto es un psiquiatra, un especialista en la psiquiatría para poder hacer una evaluación del caso particular. Recordemos que en estos temas que son relativamente nuevos, que tienen que ver con el daño psíquico, tienen que ver con agresiones psicológicas, ¿verdad? O le llaman una afectación psicológica, tiene que haber, sin duda, en la aplicación de un fuese, de un psiquiatra o de un psicólogo, ¿cierto? Entonces, a veces los abogados también no reparan en esto, no ofertan o no ofrecen el plazo legal, que son 5 días posteriores al nombramiento de peritos oficiales, a sus peritos de parte. Y luego presentan un informe, ¿verdad? Un informe, normalmente lo hacen previo a la celebración del juicio, es decir, en la etapa intermedia del proceso. Pero ya estos no tienen la misma calidad, no tienen el mismo soporte, no tienen la misma entidad, importancia, podría tener una pericia propiamente dicha, más que sea de parte. Incluso puede conllevar a nivel de juicio oral a un debate pericial. Pero si solamente presentas un informe, más que sea evacuado por un psiquiatra, por un psicólogo, no puede tener la condición de pericia, en tanto no haya sido ofrecida en el caso que ya hemos mencionado y pueda emitir un dictamen, un informe pericial de parte. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y digo, como abogados, para saber plantear una debida estrategia ya dentro del proceso penal,
nos permita también afrontar en mejores condiciones la contradicción, ¿verdad?, en el proceso. Bueno, habíamos también comentado que otra lesión grave, ¿no?, es la afectación psicológica generada como consecuencia de que el sujeto activo obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio, ¿no?, lesión, ¿no?, violación sexual. Pudiendo evitar esta situación, no lo hubiese hecho, ¿verdad? Es decir, acá se castiga la exposición que se hace a una persona para poder presenciar la comisión de un determinado delito violento, o sea, estamos hablando sí acotado, porque dice que es homicidio, cualquiera de sus modalidades dolosas, lesiones, ¿no?, bien, ¿no?, dolosas y violación sexual, que obligue, que esto además genere, o sea, establece el tipo agravado acá, resultado que es que cause una afectación psicológica, ¿no? Entonces, esto son los supuestos de el artículo 121, ojo, eh, que, a los cuales se remite 121b. Y la secuencia jurídica aparece ahí expresamente, no menor de 6 ni mayor de 12 años, ¿no? Es una bastante intensa. Además, la inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del Código Penal. Artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes. Eso está vinculado, sin duda, a los temas de suspensión o activación de la patria potestad del agente, ¿no?, que ha sido ya, digamos, en un caso particular, en un caso concreto, sancionado por este delito de lesiones graves, violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar. Por eso que incorpora esta consecuencia jurídica relacionada a la patria potestad, que evidentemente también se ha podido afectar, dependiendo del caso, ojo, no estoy generalizando, dependiendo del caso, se ha podido afectar a niños o niñas que integran el grupo familiar, y esto conlleva la toma de este tipo de decisiones. Ahora, ya el 121b incorpora, ¿no?, algunos supuestos ya más puntuales, más específicos, ¿no?, en donde se aplicará esta sanción, ¿no?, o estas sanciones, son plurales, ¿no?, cuando, ¿no?, esto se está estableciendo ya en qué casos se debe aplicar, ¿no? Además de la remisión ya precisada hacia el artículo 121, cuando la víctima es mujer y es lesionada en su condición de tal, dice, ¿no? Bien, este es un término transversal, ¿no? O sea, se usa en todos los casos de violencia contra la mujer, ¿no? Desde el feminicidio, que ustedes ya seguramente han tenido la oportunidad de ver, ¿no? Es, entonces, una agresión, ataque, ¿no?, doloso además, ¿no?, contra una mujer en su condición, por su condición de tal, ¿no?, de condición de mujer. Elemento normativo, evidentemente, que tiene que ser interpretado, pero que está obviamente relacionado a que estos patrones de comportamiento acendrados, ¿no?, de clara desigualdad material, son los que se ponen de manifiesto para, entre comillas, ¿no?, determinar este ataque, ¿no?, contra estos bienes jurídicos. Y menciona, ¿no?, todos los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. La verdad, me parece que estos tipos legales incorporados, ¿no?, son los que más remisión tienen, o sea, tienen exceso, ya diría, de remisiones, ¿no? A veces, porque mira, por ejemplo, acá ya está hablando del 121, se está remitiendo a lo que es también inhabilitación, al Código de los Niños y Adolescentes, se está remitiendo al 108b, ¿no?, que como ya mencionamos es el delito de feminicidio, que, ojo, también habría que precisar que ha sido modificado
siendo su última modificación también ya vigente, el artículo 1 de la ley 30.819. Fecha es la misma, mencionamos 13 de julio del año 2018. Entonces, aquí se está refiriendo a la condición del sujeto pasivo del delito de lesiones graves por violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar, es que se remite cualquiera de los supuestos que están contemplados en el primer párrafo del artículo 108. Son 4, ¿no? Menciona, 1, violencia familiar, ¿no? Es decir, se den en el ámbito de las relaciones familiares, ¿no? El segundo, acción, hostigamiento, acoso sexual, ¿no? Recuerden ustedes, el tema del acoso sexual se da en diferentes ámbitos, ¿no? Puede darse acoso intrafamiliar, un acoso callejero, un acoso laboral, ¿verdad? Hay una serie de variantes de este acoso, ¿no? Que evidentemente es algo muy reprochable, ¿no? Es una visión de objeto de una mujer, ¿no? Con, obviamente, estos fines lascivos, ¿no? El tercero es abuso de poder, de confianza, de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, ¿no? Sabemos bien que las relaciones históricas las que se ha generado entre hombre y mujer, ¿no? Históricas, progresivamente han cambiado o están cambiando, no del todo, ¿no? Muestran cierto nivel de primacía, ¿no? Del hombre hacia la mujer, ¿no? Incluso, solo para poner un ejemplo, ¿no? Los cargos, tanto de nivel público como privado, en su gran mayoría, los de nivel, ¿no? De jerarquía, ¿no? De dirección los asumen hombres, ¿no? Digo, no es que diga que no haya mujeres, claro, hay mujeres que están asumiendo cargos de mucha importancia, pero todavía en el promedio, ¿no? Sigue siendo prevalente la posición del hombre, ¿no? Entonces, ahí ese es algo que también hay que dilucidar cada caso particular. Y la última es cualquier forma de discriminación contra la mujer, ¿sí? Independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal de convivencia con el agente, ¿no? Las discriminaciones perfectamente se puede dar discriminación de diverso índole, en este caso, por la condición de mujer. Bien, sí, es un tema discutible, ¿no? La meritocracia o el mérito, incluso hay investigaciones que establecen, estando mujeres en iguales o mejores condiciones, incluso que hombres no llegan a tener los mismos cargos directivos que estos. No digo que en todos los casos, evidentemente, no digo, no voy a generalizar, pero sí hay investigaciones que están orientadas a ello. ¿Por qué? Eso, insistimos, es algo que puede ser todavía una suerte de tradición, se generan en algunos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco, recién, ¿no? Y en la actualidad hemos tenido una presidenta del judicial, ¿no? Juezas supremas han habido, digamos, hace bastante tiempo ya, con un alto nivel de preparación, de meritocracia. Es así que han llegado a ese nivel jerárquico del judicial, ¿no? Pero, bueno, estas condiciones, insisto, pueden ir cambiando, pueden ir modificándose, ¿no? Enhorabuena que se establezca el mérito, la meritocracia, que esto sea algo relevante en el tema de las instituciones públicas o privadas, ¿no? Los privados no tienen casi problemas con ello, porque siempre van a estar el tema del mérito, a veces no se da esa misma condición en las instituciones públicas. El problema está en que no se establezcan determinadas cuotas cuando sí haya un nivel de equivalencia entre el mérito que podría tener también la mujer y no es tomada en cuenta. Ahora, una situación se da más en mujeres y hombres y que, insisto, esto puede ser una verdad que se encuentra ahí soterrada, ¿no? Y es el hecho de que hay casos de mujeres que han revelado, digamos, haber tenido situaciones de acoso en el trabajo, o estas que también se insertan en el acoso,
están relacionadas a tener una suerte de canjes, ¿no? O sea, es decir, puedes obtener algún beneficio intralaboral o ascenso, llamémosle, ¿no? A cambio de, ¿no? Algún tipo de, vamos, algún tipo de contraprestación, vamos a decirle así, ¿no? Si se puede utilizar el término, no es el más apropiado, pero está más vinculado al tema sexual, ¿no? Estos favores sexuales, qué sé yo, ¿no? Es algo que, el cual se ha revelado situaciones donde mujeres sienten no están, digamos, en la misma condición que el hombre para poder ascender, porque, ¿no? Porque en determinado contexto les ha sido difícil porque han tenido que rechazar propuestas o insinuaciones de alguna de esas naturalezas. Entonces, esto es una, si fuese así, ¿no? Espero que eso también te vaya terminando. Si fuera así, sería una enorme desventaja para las mujeres, ¿verdad? Eso no ocurre, no suele ocurrir con los hombres, no suele. O sea, bien, luego tenemos que en el segundo supuesto, o el segundo supuesto, digamos así, el 121b, ¿no? La víctima se encuentra en estado de gestación, ¿no? Ya estamos hablando de una situación más concreta, ¿no? La víctima es cónyuge, ¿no? Es cónyuge, ya que viene ex cónyuge, o sea, fue cónyuge, viviente, ex conviviente, padrastro, madrastra, ascendiente o descendiente, consanguinidad, adopción o afinidad, pariente colateral del cónyuge, y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Habitan el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Pues con quien ha procreado hijos en común, independientemente de que se conviva, no. Miren, en el momento de producirse los actos de violencia. O a la violencia se da en cualquiera de los contextos numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108b. Hay bastante remisión, ¿verdad? Bastante remisión en la descripción de estos tipos legales, y así va a ser en los que vamos a analizar, ¿no? Pero bien, el legislador, ¿no? En este inciso, en el que es querido, pues, cubrir, ¿no? Cubrir con bastante amplitud todos los supuestos que se puedan dar, ¿no? En el ámbito de violencia contra las mujeres, ¿no? Y miren, ya acá podría haber hasta a un nivel de redundancia, ¿no? Porque esto estamos hablando de relaciones intrafamiliares, está vinculado a lo que el 108b habla de violencia familiar, ¿verdad? En el inciso 1 del 108. En fin, parece que el legislador no ha tenido una depurada técnica legislativa, hay que ser precisos, pero alguno utilizaría el término, bueno, champazo, ¿no? Medio acá, encajar todos los supuestos, ¿no? Pero en ese afán, y veremos más adelante, incluso ha podido generar situaciones que van a merecer, deberían merecer una modificación de ley diferenda, ¿no? Pero, por lo pronto, como un gran costal que ha querido poner de todo, ¿verdad? Insisto, acá, en el inciso 3 del 121b, ya se habla, pues, de las relaciones que pueden, ¿cómo está, Rodolfo? Bien, todas estas relaciones que se dan tanto a nivel familiar como no familiar, o sea, es decir, puede ser que sean dentro del hogar como fuera del hogar, siempre y cuando no hayan sido cónyuges convivientes y hayan procreado hijos, ¿no? Entonces ahí se ensancha, ¿no? La posibilidad y el ¿no? Si se quiere, de los ámbitos de actuación de las agresiones, por llamarlo decir, de los ataques, ¿no? Que es el término más adecuado. De aquí, insisto, nuevamente se remite a los 3 primeros párrafos del artículo 108b del Código Penal ya analizado, ¿no? Bien, ahora, incluso no necesariamente podrán haber estas relaciones de cónyuge y conviviente dentro de un hogar, incluso puede abarcar a otros miembros del grupo familiar, ¿no? Siempre que ¿no? Se dé esa situación, ¿no? ¿No? Que medien, pues, algunas relaciones familiares que habiten en el mismo hogar, ¿no? Salvo que, y aquí excluye, ¿no? Que sean relaciones contractuales o laborales. Eso, no, pueden estar viviendo en un ambiente, una relación contractual, ¿no? Una de índole laboral,
¿no? Entonces, eso sí no abarca el tipo legal. Bien. 4. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinada, sea de autoridad económica, cuidado laboral o contractual, y el agente se hubiera aprovechado de esa situación, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, lo que estamos hablando es José Palacios de Chiclayo, un saludo especial para Chiclayo, ¿no? Que además, de hecho, es mi tierra, así es que con mucho gusto va ese saludo. Yo estaré ahí también, físicamente. Bueno, es el tema de que lo que veíamos, ¿no? Relaciones de dependencia, subordinación, puede darse de diferentes motivaciones, ¿no? Cómo surgen estas relaciones de dependencia, donde lo importante de este positivo es el predominio que existe, ¿no? El predominio que existe entre el que ataca, ¿no? El sujeto activo con el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, esta subordinación está vinculada sin duda a un sometimiento. Eso es algo que tendría que ser revelado también, ¿no? Ya en un contexto claro del proceso penal. Y efectivamente los mencionados estereotipos de género tienen que, pues, obviamente, ponerse claramente de manifiesto en todos los casos en donde el sujeto pasivo sea una mujer. De ahí a que es buena cuenta, ¿no? La terminología usada por el legislador, ¿no? Además, sobre la condición de tal, ¿no? Sin duda, esto involucra ampliamente estereotipos de género. Igual, dice, el delito se hubiera realizado en cualquiera de las circunstancias del artículo 108, ahora, el artículo 108 ya habla del asesinato, o sea, es decir, es un poco ya más complicado querer, digamos, involucrar en casos de lesiones graves con asesinato, o sea, digamos, que se haya realizado, por ejemplo, con ferocidad, bueno, ya sabemos bien, la ferocidad significa que no hay un móvil, el móvil es fútil, dice la doctrina, ¿no? Móvil fútil. El móvil fútil, esto es que, bueno, que en algún momento decía la doctrina, no hay móvil, pero es que siempre va a haber un móvil, ¿verdad? Siempre, ¿no? Más que sea insignificante, hay un móvil. Entonces, justamente la ferocidad es esa, ¿no? El móvil insignificante, ¿no? Luego habla de la codicia, ¿no? El lucro o el placer, ¿no? Una persona que lesiona a otra gravemente, siendo mujer por su condición de tal, y por placer además, ¿no? O sea, ¿verdad? También para facilitar u ocultar otro delito, ¿bien? Difícil que se dé ese contexto, pero puede darse, ¿no? Puede darse. Que normalmente quien quiere cometer otro delito, ejemplo patrimonial, lo que tendría que ser un ataque, es una agresión contra alguien, justamente que le permita, ¿no? El delito fin, cometer el delito fin, ¿no? En ese momento no está pensando en los estereotipos, ¿no? Ni tampoco a afectar a una mujer por su condición de tal, ¿no? Va a ser más bien un ámbito violento, obviamente, pero sin que esté enmarcado dentro de los aspectos que el legislador pretende velar, ¿no? Bueno, está ahí y seguramente podrá darse algún contexto X, lo veo difícil, pero, en fin, la remisión es esta, ¿no? Tercera es con gran crueldad o alevosía, ¿no? Con gran crueldad o alevosía. Bueno, justo ahora he estado, digamos, como sala de apelaciones, que yo integro la segunda sala de apelaciones en la Corte de la Libertad, ¿no? Dispusimos una audiencia presencial, ¿no? En el penal El Milagro, en tanto, creo que lo había comentado a ustedes, ¿no? La condición de vulnerabilidad del imputado, que era una persona que tenía muchos problemas en el habla, ¿no? Y aplicando las reglas de Brasilia, que asumimos como sala, en este caso me corresponde ser presidente de sala y además director del debate en esa audiencia, trasladarnos hasta el penal y hacer una audiencia presencial. Bueno, se pudo superar algunos problemas porque él sí ya se le entendió más directamente, porque sumado al problema tenía, ¿no? Una muy profusa, muy intensa tartamudez, y al tema virtual, obviamente no se entendía nada, ¿no? Pero lo curioso es que también la atribución que se le hacía era como cómplice primario en delito de homicidio calificado, asesinato, ¿no?
la alevosía. La fiscal decía que el hecho cometido por el autor material, esto es de hacer 12 disparos o realizar 12 disparos contra la víctima, constituía, además de una alevosía, una gran crueldad. El juez de primera instancia no había considerado la gran crueldad, sino solo la alevosía, ¿no? Pues un ataque alevoso, sin oportunidad de defenderse por parte de la víctima, o sea, es sin posibilidad de defenderse, o sea, no hay posibilidad de defenderse, o la posibilidad de defenderse es mínima, ¿no? Eso significa la alevosía, ¿no? Que también se incluye aquí como remisión de este artículo 121b, es el 108, que es 108, es piso 3, la gran crueldad. Pero, cuando se dispara de esa manera, no hay gran crueldad, ¿no? La gran crueldad es infligir, ¿no? Infligir a la víctima dolores necesarios, ¿no? Innecesarios, dolores innecesarios, o sea, decir, que es cruel. A veces se confunde la ferocidad con la gran crueldad. No, no, la ferocidad ya lo mencionamos. La gran crueldad es infligir dolores innecesarios en la víctima. Esto podría pasar también, es decir, causar lesiones graves a la mujer, su condición de tal, infligiéndole una serie de daños, ¿no? Bueno, no nos confundamos con el tema del feminicidio. No, no. El feminicidio está regulado por el 108b. Es otro tema, ¿no? Tiene su propia regulación. El 121b se está remitiendo lesiones graves contra mujeres integrantes del grupo familiar, pero se remite a las figuras del 108. Estamos analizando el comportamiento típico del 108 no como atentado a la vida humana independiente, sino básicamente como modalidad, ¿verdad? Entonces entendamos así. Acá la remisión sería así. Mete un delito de lesiones graves contra la mujer integrante del grupo familiar, por ejemplo, con alevosía, ¿cierto? Con alevosía. No la mata, sino lesiones graves con alevosía, porque si la mata es feminicidio, obviamente, ¿no? Pero acá estamos analizando las lesiones graves. Igual, le puede provocar lesiones graves, ¿no? Lesiones graves, bajo las modalidades ya mencionadas, con gran crueldad. No la mata, ¿no? No la mata, pero la lesiona gravemente, infligiéndole una serie de dolores que habrían sido innecesarios, ¿verdad? Para provocarle esa lesión. En fin, bueno, es bastante, insisto, cobertura muy amplia, ¿no? Parte del 121, y todavía estamos en el 121. Y luego, bueno, utiliza ya, la última de las modalidades típicas agravadas del 108, ojo, ¿no? Que recalcar, porque también habíamos visto 108b, ¿verdad? No, del 108, estamos en el inciso número 6 de la diapositiva, es fuego, explosión, cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida y salud de las personas. Bueno, ¿no? O sea, medios de ese nivel tan expansivo, ¿no? Expansivo, como es ¿no? Cuando una explosión, imagínense, quiere explotar una carga de repente, no sé, con la intención de causar lesiones graves, ¿no? Bueno, es difícil, yo digo, porque alguien que utiliza explosivos, fuego, normalmente vive intrínseca un animus necandi, ¿no? O sea, de eliminación, que justamente eso se trata de utilizar estos mecanismos que ponen en peligro la vida, pero esta magnitud que incluso se diera, ¿no? Y se dijera, vamos a suponer, ¿no? No fue la intención matar o aniquilar al sujeto pasivo, pero no encajaría, ¿no? En el dolo orientado a lesionar, ¿no? Igual encajaría en el dolo dirigido a matar con dolo eventual, ¿no? Porque utilizando un mecanismo de esa magnitud, de ese nivel de expansión, ¿no? Igual te vas a representar, ¿no? La probabilidad de un resultado muerte, ¿no? Eso lo estás utilizando. Eso es que me parece que esta remisión, el inciso 4 del 108, no es muy adecuada, ¿verdad? Desde el punto de vista de técnica legislativa, no me parece muy depurado, pero en fin, está ahí en la norma, y lo que, insisto, quiere el legislador es ver
cualquier posibilidad que se dé de un atentado que conlleve a la causación de lesiones de gravedad y por un sinnúmero de figuras típicas, tanto de las que contempla el 108B, el 121B como el 108B y el 108, ¿no? Siguiente, dice el número 7 del 101B, la afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 4 del primer párrafo del artículo 121, ¿no? Se causa a cualquier niña, niño o adolescente en contexto de violencia familiar o de violación sexual. Bien, entonces, dice, una afectación psicológica del numeral 4 del 121, ¿verdad? El 120. Recordaremos entonces, yendo al 121, delito de lesiones graves, ¿no? Cuando se genera, cuando se obliga, ¿no?, al sujeto pasivo a desear, ¿no?, que se está cometiendo un delito de gravedad. Ya vimos homicidio, lesiones o violación sexual. Pero si es que corresponde lesiones graves, ¿ya? Corresponde lesiones graves, violencia contra integrantes del grupo familiar, el 101B, ¿no?, y que se trata de niños. Y es que lo que el 121 está describiendo, se trata de niños, entonces estamos hablando del 121B. ¿Bien? Si se trata de adultos, no, sería el 121, meramente, ¿no? Sin que se trate de una mujer integrante del grupo familiar. ¿Qué otra persona? Pero si se trata de una mujer integrante del grupo familiar, entonces será 121B, ¿verdad? Bueno, seguimos. Número 8. Si la gente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre, proporción mayor a de 0.25 gramos litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Bueno, esto tendría que ser evaluado en cada caso concreto para poder descartar, más bien, si es que se trata de una eximente de responsabilidad penal, ¿no?, cuando hay una grave alteración de la conciencia, o cuando se trata de una eximente incompleta, del 121 del Código Penal, ¿no? Vale decir, cuando no se da todos los supuestos para que se hable de una alteración de la conciencia, ¿no?, y que se trata, en su caso, de una alteración de la conciencia que pudo superarse, pero que amerita, según el 121, perdón, el artículo 21, estoy confundiendo, el artículo 21 del Código Penal, la reducción de la pena, ¿verdad? La reducción de la pena. Está por debajo del mínimo legal si fuese así. Entonces, aquí habría una aparente antinomia, ¿no?, una confrontación de normas, ¿no? Por un lado, la del 121B, que nos dice si tiene alcohol en la sangre superior a 0,25 gramos litro, o drogas tóxicas en la ingesta, entonces es considerado un delito más grave, ¿no? Entonces, mientras que el artículo 20 y el 21 del Código Penal prevén eximentes incompletas o, perdón, eximentes incompletas, respectivamente, de la responsabilidad penal. Entonces, tiene que ser analizado en el caso particular. Vale decir, bueno, si es que tenías una ingesta de bebidas alcohólicas o drogas, sean al nivel, según la pericia específica, dio la conciencia, estaba en una grave alteración de la conciencia, tendrá que aplicar el artículo 20, o sea, definitivamente, o sea, alguien cometió un delito fuera totalmente de sus cabales, ¿no? Entonces, si no era consciente de lo que hacía, no puede haber un reproche jurídico penal, ¿verdad? Ahora, pero también se puede graduar ello, ¿no? Y si la pericia revela, ¿no?, ha habido un nivel de conciencia, ¿correcto?, que esa se encuentra disminuida, ¿no?, plenamente, ¿no?, no pérdida, disminuida plenamente, entonces se puede aplicar el atenuante del 21, ¿correcto?, como eximente incompleta. Ahora, si la pericia revela, ¿no?, la toxicidad que tenía, ¿no?, el caso particular, dependiendo de las condiciones físicas, psíquicas y todo esto de la gente, entonces me parece que sí podría aplicarse, que además es un atentado contra la mujer o integrante del grupo familiar,
aplica pues está este artículo 129, evidentemente es agravado, ¿no? Entonces, acá no me parece que sea una antinomia claramente, pero sí tiene que armonizarse el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico aparentemente contradictorio, pero que tiene que ser evaluado en cada caso concreto. Y eso, insisto, no es fácil. ¿Ah? No es fácil. Primero, hay algunas deficiencias en la calificación jurídica, uno, siendo además profusas las normas, y hay un déficit clarísimo, ¿no?, en relación de la prueba, ¿ah?, de la prueba. No solamente porque quizás no haya los suficientes profesionales preparados, ¿no?, de la ciencia médica o psiquiátrica, estén afiliados o que laboren en medicina legal, ¿no? Por lo pronto, en La Libertad había un solo psiquiatra, y la verdad que, bueno, algunos temas el aporte no era gran cosa, ¿no? Entonces, ahí hay quizás un déficit, ¿no? Difícil de cubrir. También el otro déficit es el tema de la defensa. La defensa muchas veces no hace una verdadera o activa tradición, ¿no? No arma verdaderas teorías del caso, deja muchos cabos sueltos, no enfoca correctamente sus pretensiones, y muchas veces las pruebas de descargo ya no se pueden utilizar, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hay un caso en donde se está calificando como acto libidinoso contra una menor de edad, donde una persona que es, según toda la información de todos los testigos o quienes han podido revelar, incluso de la propia agraviada menor de edad y de su madre, es un ebrio habitual, ¿no? Es alguien que tiene la condición permanente de ebriedad, así, ¿no?, que estaba ebrio justamente porque incluso en el hecho la menor revela pues que tenía aliento alcohólico. La policía, cuando lo detiene, dice que tenía aliento alcohólico, y la imputación dice que esta persona llegó a un restaurante donde estaba la menor, aprovechando que se quedó sola en un momento dado, para darle un beso mientras ella dormía, ¿no? O sea, un beso, ¿no?, en la boca. Entonces, pero durante dice que se habla, la policía dijo que tiene aliento alcohólico, la menor ha dicho que también tenía aliento alcohólico, la gente que es conocido del sector que tiene aliento alcohólico, la madre de la menor lo propio, etcétera, ¿no? No hay una pericia para determinar el grado de alcoholismo. Es algo, esto, para poder determinar la aplicación del derecho que corresponda, porque si estaba, imagínense, tenía, no sé, alteración de la conciencia a raíz de el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas, podría ser un eximente. Si es que había una pérdida de la conciencia, no estaba consciente realmente de sus actos, podría ser una eximente incompleta para reducir la pena. O sea, es decir, si no tenemos la prueba, tendría que ser más o menos un ensayo a partir de una actuación discrecional del juez, que significaría una reducción, ¿no?, de la sanción. Pero ya, por lo menos advertido a nivel de sala, va a ser un poco difícil. Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que varios de los que están acá presentes son abogados. Los abogados tienen que tomarse en serio su caso, ¿no? En serio su caso. Es decir, una serie de variantes para poder asumir una posición contradictoria en el proceso, ¿verdad? Estratégica, ¿no? Tratar de realizar una aportación desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, de la antropología criminal, ¿no? Es decir, puede ser más, creo, ¿no? Digo, porque no sé si esto ocurre en todo el país, ¿cierto? Pero, al menos en mi perspectiva, y hay abogados que sí son abogados, yo en ese sentido voy a ser buenos abogados, pero hay otros que dejan mucho que desear, y eso genera estados de indefensión, ¿no? Lamentablemente es así. Bueno, apenas será no menor de 12 ni mayor de 15 años cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. O sea, si son dos o más de las ya mencionadas agravantes, entonces una penalidad incluso mucho mayor, no menor de 12 ni mayor de 15 años, ¿no? Imagínense que acá estaríamos, ese es otro tema también, que en nuestro país, creo que no sé si el único país del orbe
¿verdad? Por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Donde su sistema de penas es desastroso, ¿verdad? Desastroso. O sea, es decir, una persona que mata a otra, o sea, le elimina, no le permite siquiera estar, ¿no? En capacidad de poder compartir nuevamente con su familia porque ya, ¿no? Desapareció. La pena es de 6 años mínimo, ¿no? Podría ser homicidio simple, ¿no? Y en un delito de lesiones, donde aún que recuperándose, ¿no? Haga su vida, etcétera, podemos tener una pena incluso hasta no menor de 12, o sea, el doble del mínimo, ¿no? Estamos hablando del mínimo, no menor de 12, el doble del mínimo de un homicidio, lo cual es totalmente algo muy extraño, ¿verdad? Nuestra legislación tiene que ser totalmente reestructurada desde el punto de vista punitivo, totalmente reestructurada. No hay una clarificación en relación a los bienes jurídicos de relevancia y nadie dice que no hay que tutelar, no hay que hacer, pero la respuesta no puede ser tan fácil, puramente punitiva y draconiana, ¿no? Es algo que en definitiva tendríamos que replantear como política criminal. O sea, que la política criminal en el Perú es básicamente incrementar penas, ¿no? Incorporar agravantes, esa es la política criminal, ¿no? Y bueno, me parece que ahí todavía estamos en deuda de cara a lo que significa un sistema punitivo que está desfasado para mí, ¿no? Bueno, en fin. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya vimos, ¿no? Limitación, también fue remitida del 121B. Lesiones graves también ya lo vimos, ¿no? Que es también una norma a la cual se remitía el 121B. Pasamos, siguiente. Bueno, también explicamos lo que significa la asistencia facultativa y los días de descanso médico legal, ¿no? Pero sí, ¿sí? 128B también ya nos remitimos al homicidio calificado lo propio. Siguiente. Bueno, lesiones leves, ¿verdad? Miren, estas lesiones leves, mal llamado lesiones leves, ¿no? Yo diría lesiones, ¿no? Lesiones. Pueden ser menos graves también, si se gustan, pero lesiones. El delito de lesiones leves prevé un comportamiento previsto en el 122 del Código Penal, modificado por la misma, la ley 31.333. No es la última modificación que ha merecido este delito, es novísimo, ¿no? El 7 de agosto del año 2021 se ha publicado, ¿no? En se prevé en lo pertinente, que nos corresponde, en lo pertinente sobre ataques, ¿no? Tanto corporales como psicológicos a la mujer. En el inciso 1 dice, el que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10, menos de 20 días de asistencia o descanso, ¿verdad? Y entonces, más de 10, literal, es 11, ¿correcto? De 11, menos de 20. ¿Por qué? Porque a partir de 20, ¿verdad? Es lesiones graves. Entonces, acá tenemos más de 10, no dice 10, no, sino más de 10 hasta 19. ¿Ya? O sea, de 11 a 19, según la prescripción del médico, ¿no? También puede causar un nivel moderado de daño psíquico. Recuerden, grave, muy grave, son lesiones graves. Bien, acá será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 y mayor de 5 años. Estas son lesiones leves del 122. La pena será no menor de 3 ni mayor de 6, o sea, ya un poco más grave, ¿no? O sea, inhabilitación, claro, exacto. Pero ahí vamos a ver un aspecto que no encaja, por lo menos no encaja en cuanto a días cuando hablamos de violencias contra la mujer, ¿no? Eso me hacía la referencia. Bien, y establece
pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 años, ya agravante acá, inhabilitación conforme a artículos 5 y 11 del artículo 36, ya lo vimos, 75 y 77 del Código de Niños y Adolescentes, según corresponda, ¿cuándo? Ya, dice, la víctima es mujer y sí, sería delito, claro, delito 122B, siempre y cuando sea contra una mujer o integrante del grupo familiar. Si no es, entonces no es delito, ¿verdad? No falta. Dependiendo de. Ahora estamos hablando solamente, aquí está de arriba contra la mujer, pero no es contra la mujer, es lesiones leves. Estamos analizando primero lesiones leves, ¿no? No obstante, en el delito de lesiones leves, del 122, ¿no? Establece esta agravante, ¿no? La agravante es y no mayor de 6 años, ¿no? Inhabilitación, conforme a los artículos 36, incisos 5 y 11, y 75 y 77 del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Cuando la víctima es mujer y es lesionada por su condición vital. Cualquiera de los contextos previstos en el primer 108b. Se remite de nuevo al feminicidio, ¿no? Entonces, según este artículo, lesiones, otros llaman lesiones leves, se agrava el comportamiento y la respuesta punitiva, ¿no? Si se dan en el contexto de la víctima mujer y los supuestos que prevé el artículo 108, que sí para el feminicidio. ¿Bien? Siguiente, por favor. Casi, entonces ya hemos visto, ¿no? Cuando se trata de lesiones leves contra la mujer, se encuentra inmerso en el delito de lesiones leves con la agravante, ¿verdad? La agravante. No hay un tipo específico, ¿no? Como sí lo hay en el 121b, ¿no? A diferencia del 121, que es lesiones, el 121b dice lesiones graves contra la mujer integrante del grupo familiar, ¿verdad? Luego viene lesiones leves, ahí el 122, ahí no hay lesiones leves del 100, la mujer integrante del grupo familiar, el 122b, ¿verdad? Si no hay en el 122 un agravante, ¿verdad? Un agravante, que es cuando se dirige contra mujeres, y obviamente el contexto ya previsto en el 108b. Ahora sí ya vemos, este es un tipo legal bien polémico, no voy a detener mucho, pero sí unos temas polémicos. El 122b, agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar, que ya habían hecho referencia. Dice el que de cualquier modo, o sea, decimos amplio margen suístico, ¿verdad? O sea, para la jurisprudencia, de cualquier modo. Que cause un tema de causación, ¿no? Causa-efecto, o imputable penalmente, utilizar un término más propio de la imputación objetiva, ¿no? Imputable al resultado, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Lesiones corporales. Que requieran menos de 10 días. Acá era donde justamente ahí comentaron que era falta, pero es falta cuando se trata de lesiones, ¿verdad? Miren ustedes la secuencia. Falta de 1, ¿verdad? Hasta 10, ¿correcto? Lesiones, o digamos, lesiones leves, si quieren llamarlo, desde 11 hasta 19, ¿verdad? Y lesiones graves, de 20 más. Pero en este caso, se trata de lesiones o lesiones contra la mujer, en el ámbito de la mujer. Ya habíamos visto que el delito de lesiones prevé, ¿no? Más de 10 es 11, ¿no? Por lo tanto, cuando se trata de agresiones contra la mujer, lo correcto hubiese sido hasta 10. Sin embargo, ustedes ven acá que el texto legal dice menos de 10 días, ¿verdad? Menos de 10 días. Entonces, si vemos menos de 10 días, bueno, aquí vamos a ver. Dice menos de 10 días, sería entonces que 10 estaría en un
en un texto de impunidad, ¿no? Porque no ha sido comprendido por el legislador, ¿no? Es 10 exacto. No debe entenderse. Aquí sí parece que es aplicable una interpretación extensiva, porque evidentemente es lo que ha buscado el legislador, pero para extender los alcances del 122b. O sea, no debe ser entendido que requieran 10 días menos de asistencia, ¿verdad? 10 días o menos, ¿no? Podría ser también más preciso, de 1 a 10 días. En fin. Estas lesiones corporales. O, aquí viene así la parte que es más debatible, dice, cause, ¿no?, algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual. Aquí, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo sobre esto, dice afectación psicológica, cognitiva, conductual, ¿no? El texto, visto desde el punto de vista gramatical, ¿no?, declarativo, una interpretación declarativa sería afectación, ¿no?, psicológica, 1, afectación cognitiva, 2, afectación conductual, 3, ¿cierto? Así se dice, afectación psicológica o cognitiva o conductual. Sí podría ser afectación psicológica, cognitiva o conductual, ¿verdad? Una disyunción. Cualquiera de estas podría ser. Dentro del ámbito de que el legislador quiere que se abarque todo, ¿verdad? O sea, podría ser una interpretación teleológica. Sin embargo, ¿no?, ya antes ha utilizado el legislador el tema de afectación psicológica como un término junto, ¿no? Un término junto. Y esto entonces sí nos genera una situación que merece ser interpretada, ¿no? Interpretada desde el punto de vista de la semántica. Que miren ustedes, el 121, que ya nos hemos referido, dice afectación, el inciso 21, inciso 4, la afectación psicológica generada como que la gente hablando. Entonces, miren, utiliza el término. Entonces, no es que psicológica está desprendida de afectación. No, es un solo término, afectación psicológica. Entonces, uno de sus componentes, manifestaciones, la cognitiva, la otra es la conductual. Entonces tiene que ser la lectura correcta, ¿no?, con el aporte de la psicología, porque cognitivo y conductual, cognitiva, conductual, ¿no?, son manifestaciones que tienen que ver con objeto de estudio de la psicología, ¿no? Por tanto, el término unívoco es afectación psicológica, la cual puede ser cognitiva o puede ser conductual. Así debe ser, en mi opinión, modesta, interpretado el artículo 122b. Y ahora, esto puede llevar a una serie de problemas, y que ya he tenido la oportunidad de apreciar, que mereció una defensa interesante de un abogado de Lima, ¿no?, que hizo ese planteamiento, y en efecto, ¿no?, acá tiene que ver con el legal, o sea, con la tipicidad. ¿Qué hacen los psicólogos ante el delito de agresiones contra la mujer? El ámbito psicológico, me refiero. ¿Ya? No, el corporal es más fácil, porque ahí hay un certificado médico que te dice cuántos días, ¿no?, si es hasta 10, tiene que ser agresiones corporales, y si es más de 10 lesiones, y si es más de 20, lesiones graves. Bueno, lo psicológico me refería. Hacen su informe psicológico, su dictamen, pero solamente ponen afectación psicológica. Dicen afectación psicológica, nada más, ¿no? El tipo legal te está exigiendo que esta afectación psicológica sea o cognitiva o conductual, ambas, ¿verdad? Es un aspecto que no lo incluyen los psicólogos, y que puede ser explotada a través de una excepción de procedencia de acción, a una tutela de derechos, puede ser advertida por la investigación preparatoria en etapa intermedia, o por último por el juez en juicio, para establecer que no hay una completa calificación jurídica desde el punto de vista de la satisfacción de todas las proposiciones fácticas y la teoría jurídica, y obviamente el tema de prueba, ¿verdad? Entonces, no hay esa correspondencia del plano subsuntivo como el código lo ha establecido, independientemente de la intención del legislador. Acá es un tema en donde la interpretación, una interpretación semántica, obviamente, por el sentido, el significado de los términos,
tiene apoyo de la propia psicología, nos dicen que cognitivo, conductivo, son síntomas de la afectación psicológica. Y esto lo ha establecido también la Corte Suprema, ¿no? Un acuerdo plenario que establece claramente que la afectación psicológica no tiene sintomatología cognitiva o conductiva. Y apreciamos, ¿no?, que acá este déficit puede generar una impunidad también. Ahora, que la afectación psicológica sea fingida o no, bueno, es un tema ya, podría ser, ¿no? No se descarta, ¿no? Pero no podemos generalizar, ¿no? Porque si no sería una falsa generalización. O sea, toda afectación psicológica es fingida, es una falsa generalización, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que, me parece, ya en el caso particular, escudriñar y que no sea pues, únicamente una cuestión muy ligera, ¿no? Muy superficial, ¿no? En cuanto al ámbito de exploración que puede hacer el psicólogo forense, ¿no? Acá hay que ver también, porque podría ser una afectación psicológica que tiene otras causas, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿no? Evidentemente, bueno, si los menores que viven en un contexto de violencia familiar, que han presenciado esta violencia, por lo general sistemática, ¿no? Es evidente que también van a sufrir alguna afectación emocional, o que también puede tener incidencia en lo cognitivo, que es un tema del conocimiento. O sea, esto hay unas falencias ya, de repente, en los reportes escolares, ¿no? En su motivación, en el tema, obviamente, de cómo es que se está estableciendo, ¿no?, los cambios frente a lo usual, ¿no? Y también lo conductual, o sea, su conducta resulta siendo más retraído, resulta siendo ya introvertido, comienza a modificarse, se vuelve violento, los chicos, o sea, todos esos cambios, ¿no?, tanto a nivel de conducta como a nivel de conocimiento, ¿no?, se pueden ver reflejados en un informe pericial. Obviamente, estamos hablando que el artículo 122b no solamente protege a la mujer por su condición de tal, sino también a los integrantes del grupo familiar, de los cuales prevalentemente están los hijos, ¿no? Entonces, tendrían que ser, sin duda, ellos también involucrados como agraviados y, obviamente, pues, comprendidos en la investigación como víctimas, siempre y cuando eso se refleje, ¿no?, con nitidez del informe psicológico, ¿no? Y insisto, el proceso es dialéctico, también podrían haber intereses subalternos, subyacentes de la parte denunciante. O sea, eso tenemos que evaluar en su contexto. O sea, ¿no? También, para eso está la defensa, ¿no? Está la defensa. Y los jueces, ¿no?, tienen que actuar pues con alto grado, los fiscales con alto grado de objetividad y los jueces con un alto nivel de imparcialidad. O sea, eso está claro, ¿no? O sea, tampoco es que todos los casos van a ser casos de violencia contra la mujer, ¿no? Porque se han visto casos y casos. Bueno, el tema es que esto que les comentaba de la afectación psicológica, esto de la afectación psicológica, donde sí tiene que haber pues, un trabajo mayor por parte de los especialistas en psicología, de medicina legal, insisto, excluye el daño psíquico, ¿no? Excluye el daño psíquico, y evidentemente también incluye a los integrantes del grupo familiar, que ya hemos visto, ¿no? Incorpora, agravantes, ¿no? Los ya mencionados utilizan arma, contundente instrumento, para poner en riesgo la vida de la víctima. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía, ya habíamos hablado algo de eso. La víctima se encuentra en estado de ebriedad también, ¿no? Gestación, menor de edad, adulto mayor, tiene discapacidad, ya sabemos cualquier tipo de discapacidad, padeciera de enfermedad en estado terminal y la gente se aprovecha de dicha condición, o sin la agresión participan dos o más personas, se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. Hay una medida de protección definida, clara, y sin embargo estas están contraviniendo, evidentemente, y además se genera una afectación, se genera una agresión
que va en el índole de la afectación corpórea también, ¿no? Entonces, esto tiene que ser entendido ya como una agravante, ¿no? Ya no como el tipo base del 122B. Bueno, en fin. Y acá también vemos que hay una omisión, ¿no? Que como se establece de la redacción del tipo legal en la parte que es violencia psicológica, se habla de una afectación psicológica, ser cognitiva o conductual. No habla de una afección emocional o afectiva, ¿no? Emocional o afectiva, que es la más recurrente, ¿ah? Es la más recurrente, ¿no? La aflicción, la angustia, ¿no? Esos temas que puede vivir una mujer o los integrantes del grupo familiar con este tipo de agresiones, ¿no? Entonces, y sí considero que debe existir una modificación de ley referenda del artículo 122B para considerar afectación psicológica, cognitiva, y ya le sacamos después de la psicológica, le quitamos la coma, que sea afectación psicológica, uno solo, cognitiva, coma, conductual o afectiva. Entonces ahí ya involucraríamos a todos. O simplemente es que queremos evitarnos algunos aspectos que tienen que ver para determinar en un caso concreto si es cognitiva, si es conductiva, si es afectiva. Bueno, podríamos solamente quedar algún tipo de afectación psicológica y sacamos el cognitivo conductual, ¿no? Y bien, y tampoco estaría mal, ¿no? Lo que sí, ¿no? Esto sí exigen los operadores del sistema ser bastante exhaustivos en la determinación de la eventual afectación psicológica, la causación de la misma, y obviamente ser un claro, ¿no? Recorrido de los antecedentes para poder determinar si es merece no solamente un procesamiento penal, sino llegar a instancias de debate en juicio oral y si es que corresponde o no imposición de una pena, ¿no? Entonces, insisto, objetividad, Ministerio Público, parcialidad del Poder Judicial. Y una defensa eficiente también, obviamente, ¿no? Una defensa eficiente de parte de la defensa. Bueno, estoy sí ya ingresando con esto a la parte final. Siempre nos extendemos un poco. Tengo un tema también, una reunión con unos colegas, estamos viendo un tema acá. Estamos contra el tiempo también ya cerrando el año en la judicatura, así que les agradezco su atención, su tiempo, la paciencia, las preguntas, ¿no? Siempre muy interesantes, ¿no? En el ámbito de que se han presentado, he visto varias que están también en el chat, ¿no? Y hablan, por ejemplo, aquí, perdón, si no me equivoco, a ver, dice, lesiones culposas o dolosas del proceso, faltas y agresiones contra la mujer de menos de 10 días. Bueno, tenemos el tema de las lesiones culposas, que también han sido previstas en el 123. En el 123 habla sobre lesiones preterintencionales con resultado fortuito, perdón, eso fue lo que comenzamos. Ahora, lesiones culposas de 124, ¿verdad? Se tramita por acción privada, ¿no? Ejercicio privado de la acción penal, y bueno, la distinción clara entre un delito imprudente con un delito doloso, ¿no? Incluso siendo falta, podríamos nosotros clarificar, ¿no? Incluso tratándose de una culpa consciente, situaciones que enmarcan en la observancia de algunas reglas que a los cuales está sometido cualquier persona, y mientras que sin la intención, obviamente, de producir un daño, ¿no? Mientras que las faltas o agresiones, ¿no? Dolosas, sin duda están encaminadas a una animosidad con conciencia y voluntad de provocar ese tipo de resultado, ¿no? Y evidentemente se trata de faltas, ¿no?
se puede calificar de situaciones donde no están involucradas las mujeres ni integrantes del grupo familiar, ¿no? Pero sí hay un resultado de lesiones, por ejemplo, un daño a la integridad corporal menor de 10 días, ¿no? O hasta 10 días, perdón, cuando es falta. Y cuando se trata de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar, tanto a nivel de agresión por un tema corporal, ¿no? O psicológico, sea también hasta 10 días, debemos entenderlo así, pero eso ya es delito, ¿no? Hay una diferenciación de ese lado. Sí, efectivamente, ¿no? La condición de tal es básicamente el hecho de ser mujer, tal cual, ¿no? Tal cual, ¿no? Porque vamos a hacer mayores ilustraciones sobre qué significa la condición de tal, ¿no? Evidentemente, pues, tenemos que ver más la situación propia en la que actuó el sujeto activo del delito, ¿no? Pero es, obviamente, por su condición de mujer, pero está, ¿no? Bueno, veamos, ¿no? Dice, pericia solo menciona afectación psicológica conductual, pero no indica la fecha, la causa de la afección. Bueno, lo importante es, se refiere al relato, ¿no? Al relato de la víctima, ¿no? Bueno, de preferencia, insisto, los hechos deben ser anteriores, concomitantes y posteriores, ¿no? Los concomitantes, evidentemente, tendrían que reflejar cuándo se ha producido, ¿no? Una agresión, ¿no? Estamos hablando si es psicológica. Sin embargo, en el ámbito de las afectaciones que se dan, la violencia sistemática que se da desde el punto de vista psicológico, es muy difícil a veces indicar una fecha propiamente, salvo, ¿no? Salvo que, el fiscal en ese sentido, o el interrogador, el propio psicólogo, es de ir diciendo cuándo ocurrió un episodio, obviamente, que fue algo que sacó, ¿no? Una serie de reacciones también en la víctima, ¿no? Negativas, por cierto, ¿no? Pero a veces esto se puede dar en el tiempo, sistemáticamente, ¿no? Y no podemos recordar fechas exactas, simplemente está allí, ¿no? Y el resultado es ese, ¿no? Que hay una afectación psicológica. Esto tendría que ser, evidentemente, advertido por el psicólogo, ¿no? Sin que establezca una cuestión netamente cronológica o de fechas. Bien. No se requiere misoginia, ¿verdad? Para el tema de acreditar que se trata de una condición de tal, ¿no? O sea, se ha discutido sobre esto, ¿no? Pero en realidad sería una expresión muy amplia desde el punto de vista del componente subjetivo, que sería un elemento subjetivo del tipo, ¿no? La misoginia, que puede ser que lo sí, pero no necesariamente, ¿no? Esa repulsión, ese odio, esa aversión, ¿no? A la mujer, no es necesario. Si hay un archivo de la Fiscalía, porque la pericia no indicaba expresamente que la afectación cognitiva, ¿no? La pericia indica que se hayan indicadores de afectación psicológica compatibles con victimización por maltrato psicológico. Bien, entonces, aclaro, ¿ya? Se dan cuenta ustedes, miren, a nivel incluso de la propia Fiscalía, ¿no? Están archivando casos porque no se establece que sea cognitiva o que sea conductual. Esto, insisto, es un riesgo, cómo se está desarrollando desde el punto de vista de la Fiscalía. Ahora, lo curioso es que la Fiscalía archiva su propia deficiencia, que el déficit, ¿no? El de la pericia, el propio fiscal estaba en el deber de controlar. Si yo como fiscal conozco el derecho, advierto que el tipo que escribe el 122B me exige que sea cognitiva o conductual, ambas, eso debe estar inmerso dentro del informe psicológico. Si yo advierto que tengo que revisar mi caso, no aparece ello en el informe psicológico, entonces le pido al psicólogo una ampliación, pues, ¿no? Una ampliación de esa pericia para que incorpore esos componentes, esos síntomas, ¿no? Y bueno, el fiscal lo archiva, ¿no? Entonces, no lo hace, no estoy de acuerdo. Insisto, más bien, a nivel judicial se correría el riesgo en donde, por no advertirse estos componentes o estos síntomas, sí se puede sobreseer la causa o se puede resolver. Pero sería muy contradictorio que el fiscal lo archive su propia deficiencia, ¿no? Bueno, reiterancia de la agresión psíquica o psicológica, ¿de qué concurso se aplica el concurso aparente de leyes o concurso ideal?
reiterancia de violencia física y psicológica, no hay curso, porque es un solo tipo legal, el de agresiones contra la mujer en internet del grupo familiar, que contempla, ¿no?, tanto el daño corporal como el daño la afectación psicológica, ¿no? Bien, se correazos a la esposa con acusación fiscal y examen médico legista, ¿qué acción de defensa se puede tomar? Bueno, disculpe, ahí sí yo no puedo, bueno, yo hablo en términos generales sobre el tema de la defensa, no puedo absolver consultas específicas, me disculparán, porque, bueno, mi condición, más allá de que en un momento tengo una invitación para poder invitar algunas conferencias, solamente trato de o estimular o generar conciencia sobre los abogados cómo actúan, pero consultas concretas no podría, porque soy juez, evidentemente estamos impedidos de absolverlas, ¿no? Así que me van a disculpar por ese lado. Pero bueno, si fue correcta la evaluación de la ficha en base a un riesgo severo o moderado. Bueno, en realidad, los casos en que los abogados tendrían, evidentemente, creo yo, en términos generales, no voy a hablar de un caso específico, tienen que apoyarse también con especialistas en la materia, ¿no? Nosotros tenemos limitaciones también en el ámbito de la ciencia y la psicología, ¿no? Así es que es bueno que van a apoyar si es que lo corresponde, claro, un poquito de parte, ¿no? Bien. Ya, un proceso inmediato por lesiones graves y una interpuesta por 6 años, bueno, la pena impuesta, justamente, si ya se impuso pena, se puede solicitar un beneficio en el ámbito de la nueva ley, debe ser el artículo del decreto legislativo 1513, supongo. Bueno, sí, ¿no? Ahora, hay algunas limitaciones, ¿no? Evidentemente, que dependiendo del contexto en que se hayan podido expresar temporalmente para que se pueda acceder a algunos beneficios penitenciarios, ¿no? Hay unas restricciones también, ¿no? Lo que sería debatible en ese contexto. Se llaman a una declaración vía WhatsApp, una gravedad a nivel de investigación preliminar, debe narrar cómo serían los hechos o cuál sería la secuencia. Se llama una declaración por vía WhatsApp, la gravedad a nivel de investigación preliminar, debe narrar cómo sucedieron los hechos o cuál sería la secuencia. Bueno, sí, una declaración normal, ¿verdad? Claro, se están desformalizando acá, preferiría que se haga a través de Zoom o a través del Meet, pero bueno, si no hay otro mecanismo, está bien, se accede al WhatsApp, tiene que identificarse claramente, tiene que visualizarse que se trate de la persona, una llamada de video de WhatsApp, ¿no? Y obviamente, ¿no? Narrar, ¿no?, a plenitud los hechos como ocurrieron, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y que no sería trascendente la cronología, si en caso de la afectación fuese por otras causas ajenas al maltrato denunciado. Bueno, eso depende de cada caso concreto, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de casos y casos. Normalmente, cuando una persona va y denuncia un episodio grave que ha ocurrido ante un maltrato, por ejemplo, psicológico que ha sufrido, lo va a recordar, ¿no? ¿Verdad? Y lo va a establecer, y el fiscal tendría que hacer lo necesario para que eso esté redactado, ¿no?, en el acta de declaración. Y bueno, pero puede ocurrir que una mujer haya callado por mucho tiempo, ¿no? Haya callado por mucho tiempo, se hayan dado secuencias de violencia, episodios sistemáticos, qué sé yo, donde no necesariamente te vas a acordar de las fechas, ¿no? Y esto, sin duda, digo, puede llegar a un nivel en que una persona ya no soporte más, ¿verdad? Y decida, pues, darle a alguien y esta persona le dice, ¿sabes qué? Denuncia el hecho, pero para esto ya ha pasado buen tiempo. La afectación psicológica podría estar ahí latente, ¿no? Entonces, por eso el tema cronológico, si bien es cierto, hay que tratar de hacer lo posible, de concretarlo en las declaraciones, dependiendo de cómo y cuándo, sobre todo, surgieron, que no necesariamente va a ser así. Reader, te agradezco muchísimo, la verdad. Yo creo que ya se nos ha pasado el tiempo, estoy ya contra el tiempo y tengo que entrar ahora mismo a una reunión, 9:30 con colegas magistrados.